Buenas noches. La semana pasada estuvimos conversando en Cuestión de Fe sobre la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Y el Papa Francisco inclusive que la comparaba con distintas imágenes, como una madre, como pueblo, como una casa, como un templo. En esta noche queremos abordar la realidad de la Iglesia, pero ¿para qué existe la Iglesia? ¿Por qué Cristo fundó una Iglesia? Por eso vamos a tratar de acercarnos a esta realidad particular de la Iglesia, de esta Iglesia que todos conformamos y que Cristo la ha fundado con una tarea, con una misión específica. Bienvenidos a Cuestión de Fe. Decíamos en la introducción que en esta noche vamos a seguir hablando sobre el tema de la Iglesia, pero enfocando ya la perspectiva de ¿para qué existe la Iglesia? ¿Para qué Cristo fundó una Iglesia? Y la semana pasada, cuando terminábamos el programa, veíamos un video muy cortito, que en realidad es un video impactante porque nos muestra esta realidad. A veces esta iglesia enfocada en sus problemas internos, en las construcciones, en las organizaciones, y sin embargo veíamos en ese video que Jesús la fundó con una misión específica y qué distinto sería si en realidad asumiéramos esa tarea. Vamos a recordar este video que veíamos la semana pasada al final del programa. Veíamos entonces que Jesús dejó su iglesia para anunciar el Evangelio, anunciar la buena noticia hasta los confines del mundo. Este es el mandato específico que Jesús le dejó a su iglesia. Está relatado en los 4 evangelios y si lo vemos particularmente también en el Evangelio de Mateo, Jesús dice claramente: vayan hasta los confines del mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo relata el evangelista Mateo. Luego los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado ir. Y al verle, le adoraron. Pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y dijo: Todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así, a través del evangelista Mateo veíamos el momento en que Jesús, después de la resurrección, le dice a sus discípulos que la tarea para ellos y para toda la iglesia es anunciar el evangelio hasta los confines del mundo. Esto es lo que de alguna manera ha retomado el Papa Francisco con mucha fuerza, con mucha insistencia durante este tiempo de su pontificado. De hecho, en noviembre del año pasado ha dado a conocer un documento que se llama La Alegría del Evangelio y por el cual él insiste en esta transformación misionera de la Iglesia, que la Iglesia debe asumir esta tarea que Jesús le ha encomendado y que no es una cuestión solamente del Papa o de los obispos, sino precisamente de todos aquellos que conformamos la Iglesia, anunciar siempre a Cristo. Hace algún tiempo, Monseñor Jorge Lozano estuvo brindando algunas charlas sobre este tema, en particular presentando este documento del Papa Francisco, y vamos a ver en este bloque del programa un momento de esa charla en el cual el obispo Lozano explica de alguna manera, en resumidas cuentas, de una manera sintética, cuál es el pensamiento del Papa, qué es lo que el Papa propone para esta época de la Iglesia. El paradigma de la Iglesia para este tiempo es la salida misionera. Si tenemos que, cuando él dice paradigma, dice, bueno, ¿con qué comparamos así el ideal de la comunidad cristiana, el ideal de la Iglesia? La salida misionera. Por eso va a decir también en otro de los números que el ideal lo tenemos que buscar en las primeras comunidades cristianas que salían a evangelizar y que con alegría compartían los bienes y la vida de Jesucristo. De aquí, de este paradigma de la Iglesia en salida misionera, va a pasar al capítulo 1, que es el que nos va a hablar justamente de la salida misionera de la Iglesia. Cuando hablamos de salida, lo tenemos que entender como en distintos pasos, por decirlo de algún modo, ¿no? Salir primero de uno mismo, ¿no? Yo tengo que salir de mi propio encierro, de esto que él llamaba autorreferencialidad o conciencia aislada, para estar en actitud de encuentro, de diálogo con los demás. A su vez, cada comunidad, para formar comunidad, cada comunidad tiene que también salir de sí misma para ir al encuentro de los hermanos que se le confían en los barrios, los pueblos que se atienden desde una comunidad parroquial. Pero a su vez la comunidad parroquial no solo debe salir de sí misma hacia los hermanos, sino también salir de sí misma hacia el encuentro de otras comunidades. Formamos parte de una diócesis, ¿no? Y a su vez tenemos que salir también nosotros diciendo, bueno, la misión de la Iglesia nos abarca a todos. Y la misión es responsabilidad de todos, y nuestra responsabilidad no es solo de la diócesis de Gualeguaychú, sino de la misión de la Iglesia. Después vamos a repetir algo respecto de esto. O mejor, ya lo comento ahora. Cuando Jesús envía a los 12 apóstoles, antes de subir al cielo, en los evangelios nos dice que envía a los discípulos para que vayan por todo el mundo anunciando el evangelio. Aquel envío para ir por todo el mundo no fue solamente a los apóstoles, fue a toda la Iglesia. Y la misión de todo el mundo depende de toda la Iglesia. Podemos decirlo así: anunciar a Jesucristo en los lugares donde todavía no fue anunciado o donde ha sido anunciado y rechazado, no es preocupación solo del Papa Francisco. Sin duda que es preocupación de él. No es solo preocupación de los obispos en el África o en el Asia, que lo es también.
No solo es preocupación de los sacerdotes o de aquellas comunidades pequeñas o más grandes, que lo es también es responsabilidad de todos nosotros. Ir por todo el mundo, que el Evangelio sea anunciado a todo el mundo, no es responsabilidad de los que están del otro lado del mundo, es responsabilidad también nuestra. Por eso tenemos jornadas de oración por las misiones, para que recemos y sostengamos con nuestra oración a los misioneros. Por eso hacemos colectas para compartir con nuestros bienes. Ellos están en nombre nuestro. Ellos no están porque les dio el berretín de irse a misionar a tierras lejanas. Están en nombre de la iglesia. Nosotros somos iglesia, están en nombre de nosotros. Están cumpliendo una tarea, una misión que es vocación, que es llamado de extender el Evangelio por todo el mundo, que es un llamado a toda la iglesia, ¿no? Así que cuando Francisco nos habla de la misión por todo el mundo, no le está hablando a otros y a nosotros. ¿Se entiende esto, verdad? ¿Sí? Así que bueno, nuestra preocupación, vayan por todo el mundo, es algo que también resuena en la iglesia en la Argentina y en la iglesia en nuestra diócesis y en cada comunidad. El Papa nos habla de un sueño que tiene, yo les voy a leer un pedacito del número 27, él dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Fíjense que entonces el Papa nos comparte este anhelo, este sueño de transformar todo, y qué claro que es esto. Él dice, más para la evangelización del mundo actual que para la autopreservación de la iglesia. Cuando nosotros planteamos la misión, no es para ver cómo crecemos nosotros, no es para ver cómo nos autopreservamos, sino porque tenemos un mensaje, una alegría que queremos compartir con nuestros hermanos, más allá de que ellos acojan o no lo que nosotros tenemos para comunicar, ¿no? Lo que buscamos no es un resultado para preservar la vida de la iglesia, sino para asumir nosotros nuestra propia vocación y misión. En este capítulo 1, el Papa nos va a hablar acerca de la parroquia y acerca de la diócesis. Y yo quiero tomar aquí algunas de estas enseñanzas de él para que nos revisemos a nosotros mismos y veamos cómo él nos ilumina, ¿no? Dice, la parroquia esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos, ¿eh? Entonces el Papa nos propone esto, ¿no? La parroquia, lo decía el Papa Juan Pablo II, es la iglesia, la parroquia es la iglesia entre las casas de los hombres, ¿no? Es aquellos que comparten la misma vida de los que somos con ciudadanos, ¿no? Estamos en contacto con los hogares y con la vida del pueblo. Una de las palabras que usa bastante el Papa también en este texto es la palabra cercanía, ¿no? Y el achicar distancias, ¿no? La parroquia lo que hace es achicar las distancias entre la experiencia de fe que tenemos los cristianos con los barrios. Y la diócesis, dice, su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados, como en una salida constante hacia las periferias de su propio territorio y hacia los nuevos ámbitos socioculturales. Otra palabra clave del texto, periferias, que además es una palabra que el cardenal Bergoglio usó el 9 de marzo, a poquitos días de ser electo Papa. En esas reuniones previas de cardenales, él expresó esta
preocupación de que la misión de la iglesia debe dirigirse, decía él, a las periferias geográficas y las periferias antropológicas o existenciales. Las periferias geográficas son las que están más distantes desde el punto desde donde miramos. Los lugares que están más lejos del centro parroquial, o los lugares a los que la gente le es más difícil acceder, ¿no? Entonces tenemos que pensar en la misión hacia las periferias. En la diócesis también tenemos que pensarlo así. ¿Cuáles son nuestras periferias? Aquellos lugares también que son más distantes. Por eso es que algunos encuentros diocesanos tratamos de hacerlos en Ibicuí, en Maciá, en los lugares, en Victoria, en los lugares que están en el borde, ¿no? Para no hacer todo siempre en el centro y que la gente tenga que venir. No, también todos, ¿no? La vez pasada cuando hacíamos un encuentro en algún lugar de esto decía, pero queda a 120 kilómetros, ¿no? Y bueno, ellos también tienen que hacer 120 kilómetros para venir. Es la misma distancia de ida que de vuelta, ¿no? Entonces esto nos ayuda también a poner la mirada en que parte de la diócesis somos todos, parte de la parroquia somos todos, no los que estamos más cerca geográficamente, sino también este concepto de periferia. Pero además esto también, volviendo a lo anterior que les decía al principio, de salir de nosotros mismos, la periferia para nosotros, la diócesis de Gualeguaychú, también está en otros lugares. Periferia para la Argentina es la Patagonia, por ejemplo, que es difícil ir a misionar allí. Periferia también son aquellos lugares donde hay escasez de vocaciones sacerdotales. Y periferias, nos dice el Papa, también antropológicas o existenciales, que más allá de la distancia que tengamos del templo parroquial o de la capilla, son aquellas situaciones de sufrimiento, de soledad, las adicciones, todo lo que hace que la existencia humana se vuelva necesitada de Dios, ¿no? Como veíamos en el Evangelio de la Samaritana de hace un par de domingos, o la curación del ciego de nacimiento, ¿no? Situaciones antropológicas que hace que la persona, más allá de la distancia, sienta esta lejanía de Dios, ¿no? Tenemos, dice también Francisco, que dejar de lado él siempre se hizo así, y ser audaces y creativos, saber que no somos controladores de la gracia, sino facilitadores, y nos pone como iglesia, como ejemplo, esto de que la iglesia no es una aduana, nosotros no somos un control para poner sellos en papeles, sino más bien facilitadores del encuentro con Jesús, facilitadores de la gracia. Y nos reitera esta imagen de la iglesia enferma o la iglesia accidentada, ¿no? Él dice, cuando uno sale a la calle, puede ser que le ocurra un accidente, pero si uno se queda encerrado, lo más seguro es que se enferme. Dice, 1000 veces prefiero una iglesia accidentada por salir que una iglesia enferma por quedarse, ¿no? Enferma de sacristía, dice él, ¿no? Insiste de nuevo el Papa en que la iniciativa de la misión es la misericordia de Dios. La iniciativa de la misión entonces es de Dios, es de la Trinidad. Y nosotros asumimos o somos enviados en esta misión. Hace un poquito más de un mes fui a escuchar una charla sobre este documento, y uno de los que daba la charla decía algo que a mí me pareció muy lindo. Dice, a veces decimos que la iglesia tiene una misión. Dice, y en realidad lo que tendríamos que decir es que la misión tiene una iglesia. Que la misión es la que a la que Jesucristo nos envía, y que por eso nos llama para la misión. Cuando San Marcos nos dice que Jesús llamó a los apóstoles después de estar rezando toda la noche, nos dice, los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a evangelizar. Y a nosotros también nos llama para que estemos con Él y para enviarnos, ¿no? La misión está como en el ADN de nuestro nacimiento como iglesia.
Así veíamos entonces una parte nada más de estas charlas que ha estado dando Monseñor Jorge Lozano, en este caso en Gualeguay, sobre la exhortación apostólica La alegría del Evangelio. Esta es la tarea de la Iglesia, anunciar el Evangelio, como lo decía bien Monseñor Lozano, y sobre todo salir a misionar, salir, no una Iglesia que se queda estática, sino que sale. Y de ahí entonces la palabra también misión. La palabra misión quiere decir envío, ¿no? Es Jesús que envía a su Iglesia y todos nosotros que somos enviados a anunciar esta buena noticia. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a continuar hablando de esta tarea de la Iglesia, la tarea de anunciar el Evangelio, la tarea de misionar. Seguimos en Cuestión de Fe. En esta noche estamos hablando sobre cuál es la tarea de la Iglesia. Decíamos, es la misión, es el anuncio del Evangelio, es el salir para que todos conozcan la buena noticia y todos puedan conocer a Jesús. Un gran misionero de nuestro tiempo fue el ahora santo Papa Juan Pablo II, que precisamente no dudó en quedarse, en salir, no se quedó encerrado en el Vaticano, sino que él en persona trató de llevar esta buena noticia en los innumerables, en los cientos de viajes que hizo a lo largo de su pontificado. Vamos a ver este pequeño resumen de la figura de Juan Pablo II como misionero y también las formas en que en realidad cada uno de nosotros puede colaborar, puede convertirse en un misionero. Una vida nueva en Cristo Jesús. Él es la vida, Él es la verdad, Él es la vida. Testigos misioneros como él, comprometidos con la vida. Su existencia y su actividad estaban consagradas a la evangelización y a la misión. Eran parte de su magisterio, pero también de su ministerio. Hoy podemos decir que Juan Pablo II ha sido el más grande misionero de nuestros tiempos. La motivación que guiaba a Juan Pablo II a someterse a las fatigas de los viajes a tierras de misión con un ritmo extenuante era la urgencia de que Jesús fuera conocido y amado. Los viajes del Papa, también aquellos que se realizaban en medio de las numerosas poblaciones no cristianas, fueron siempre esencialmente religiosos, radicados en la fe. Eran celebraciones eucarísticas y litúrgicas, llenas de color y de calor, verdaderas fiestas de Dios, con discursos de fe, de un anuncio evangélico que a veces tenía la misión de una primera o nueva evangelización, otras de sostenimiento a las jóvenes comunidades y muchas veces tenían el fin de inculturar el Evangelio. El ser humano era el protagonista en sus discursos y reflexiones. Cada hombre, cada mujer, la familia, los jóvenes, los trabajadores, los enfermos y los intelectuales. Él sufría el dolor de los oprimidos y era la voz de los más débiles. Desde las primeras palabras aparece la encíclica Redemptoris Missio, un grito a favor de las misiones. La misión de Cristo Redentor confiada a la Iglesia está todavía muy lejos de cumplirse. Todavía está en los inicios y debemos comprometernos con todas nuestras fuerzas en su servicio. Nos decía el beato Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola. Ahora es tu turno. Es oportuno citar el ejemplo de la fundadora de la propagación de la fe, Paulina Jaricot, joven francesa que en 1822, con apenas 22 años, se distingue por su entrega a la misión de la Iglesia en todo el mundo.
organizando una colecta para la actividad misionera, pidiendo a cada uno un sacrificio que contribuyera a unirnos a Dios y que es, como decía San Ireneo, el signo auténtico de la comunión con el prójimo, así como de la participación y la solidaridad entre los hermanos. De este modo, respondió al mandato misionero de Jesús: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. El Papa Pío XI fue quien el 14 de abril de 1926 instituyó la colecta mundial por las misiones para todo el mundo. De este modo, ofrecía a todos los cristianos y hombres de buena voluntad la posibilidad de colaborar concretamente con las misiones. Hay además una dimensión misionera del dolor que también es parte fundamental en la celebración del Octubre Misionero. Todos los enfermos y los ancianos son misioneros desde la aceptación y ofrecimiento, desde las limitaciones propias de la edad o enfermedad, y pueden ofrecerlos por las misiones de todo el mundo. No podemos permanecer tranquilos si pensamos en los millones de hermanos y hermanas nuestros, redimidos también por la sangre de Cristo, que viven sin conocer el amor de Dios. Ahora es tu turno. Todos estamos enviados entonces a anunciar el Evangelio, todos estamos enviados a misionar. Claro que no todos podemos salir, no todos podemos hacer los viajes que hizo Juan Pablo II, no todos podemos ir a África o a algún lugar lejano. Por eso veíamos cuáles son estas formas de cooperación misionera también. Nos transformamos en auténticos, en verdaderos misioneros cuando rezamos por las misiones, cuando ayudamos con nuestra oración para que aquellos que están lejos sientan esa presencia y esa fuerza del Espíritu Santo. Nos transformamos también en auténticos misioneros cuando colaboramos materialmente o económicamente también con aquellos que están anunciando el Evangelio. Y somos misioneros cuando salimos precisamente también a anunciar el Evangelio, ya sea a los que tenemos cerca o también a aquellos que están un poco más lejos. Hay un argentino, Monseñor Ponce de León, que en realidad se fue como sacerdote en su momento a Sudáfrica y luego fue nombrado en este lugar obispo. Hace muy poco que se encontró con el Papa Francisco y este es el testimonio que tenemos de él también y de su tarea misionera en ese lugar. Yo vivo personalmente la misión como ese continuar la historia de Jesús, en quien Dios se hizo infinitamente cercano a nosotros. Y es un acercarse que uno lo vive cotidianamente, es un acercarse físico. Significó salir de Argentina y venir a Sudáfrica. Son ya 16, 17 años desde que vine a Sudáfrica por primera vez. Pero es también una actitud, es esa disponibilidad también a aprender uno o dos de los 11 idiomas oficiales. Para un pueblo que siempre tuvo que hacer el esfuerzo de aprender el idioma del otro, ver que uno llega y hace ese mismo esfuerzo para aprender el idioma que ellos hablan, en este caso el idioma zulú, que lleva siempre mucho tiempo, es un hecho que nunca pasa indiferente. Se manifiesta también, en mi caso, en los domingos, visitando las comunidades, una visita que nunca es anunciada, a menos que sea para las confirmaciones. Es un llegar simplemente y compartir la celebración de la Eucaristía. Se manifiesta también en la visita a las familias. Es poder celebrar ese don de Dios que se manifiesta en ese pueblo. Y también junto a este pueblo buscar respuesta a las distintas necesidades, como puede ser en nuestra zona hoy toda la realidad del SIDA. Esta provincia especialmente y el norte de esta provincia donde está el vicariato, tenemos un 30, un 35% de enfermos de SIDA. Y juntos buscar una respuesta que nace del mismo corazón de la gente. Debe ser por eso que cuando me pidieron que eligiera unas palabras como moto de mi servicio como obispo, justamente elegí las palabras del Evangelio de Juan. La palabra se hizo carne. Poder acercarse haciéndose carne cotidianamente en la vida de este pueblo. Breve pero contundente el testimonio de Monseñor Ponce de León, lo veíamos ahí también en esas imágenes compartiendo
otra cultura, otra experiencia, pero sabiendo que de esta manera también está haciendo posible que otros también conozcan a Cristo. Vamos a ir ahora a la pausa y cuando volvamos vamos a compartir también otro testimonio misionero, ¿no? Tal vez no tanto con el anuncio directo, sino precisamente con lo que implica siempre llevar el mensaje de Cristo. Implica también comprometerse, implica amar, implica poder mostrar el amor de Dios ayudando a los demás. Vamos a la pausa y ya continuamos en Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche viendo cuál es la tarea de la Iglesia. ¿Para qué existe la Iglesia? Existe, como decíamos, para evangelizar, para misionar. Algunos le ponen el cuerpo, le ponen la vida yendo a lugares tal vez distantes, pero no solamente para proclamar el Evangelio, sino también comprometiéndose con su vida, con esas realidades y haciendo que este Evangelio precisamente también pueda ayudar a los demás, pueda ser un instrumento donde cada uno pueda realizarse personalmente como seres humanos. El video que vamos a ver ahora es una pequeña película que dura 14 minutos y en la cual vamos a ver cómo un misionero transforma la vida de las personas, como comprometiéndose no solamente con el anuncio de la fe, sino también con lo que significa la vida de cada uno, puede llegar a lograr cosas grandes. El video fue elaborado por las Obras Misionales Pontificias de España el año pasado para promover la colecta de las misiones y se llama El Milagro de Mao.
ព្រះជាម្ចាស់អើយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនខ្ញុំតាមអ្នកដទៃតាមរយៈការរំសូមជួយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃឲ្យខ្ញុំមានចិត្តល្អចិត្តដែលខ្ញុំរំមិនត្រឹមតែជាកន្លែងបង្ហាញតែវាជាចិត្តដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃដែរ Mau. Chim cha ơi,ខ្ញុំបានឲ្យជីវិតខ្ញុំទៅព្រះអង្គខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តឲ្យព្រះអង្គនៃការសម្ដែងរបាំរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងនេះចំពោះខ្ញុំអ្នកបានយកជើងរបស់ខ្ញុំMau.
một plate. Ai bal mak nyom. Ai bal mak nyom. Eh, mau jadi. Bay le. អត់ត្រូវការ ហាត់វាអត់កើត ពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចចេញទៅបានទេ បើមកខ្ញុំអាចផ្លាស់ទីបានដោយសាររទេះ ពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់លេងទេ ប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាអ្នកចង់និយាយលេងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ លោកពុកគាត់បានចាក់ទឹកចិត្តហើយកូនមានកម្លាំងក្នុងខ្លួនទេសូមលោកពុកជួយខ្ញុំផង កូនត្រូវមានកម្លាំងកូនស្អាតណាលោកពុកស្រឡាញ់ខ្លាំងណាកូនត្រូវមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅស៊ូទៅកមុក ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់អត់ស្រឡាញ់កូនទេ ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្លាំងកូនដោយព្រះជាម្ចាស់សូមមើលរូបព្រះយេស៊ូវនៅទីនេះរូបព្រះអង្គពិការដោយកូននិងកូនសំណាងល្អដោយព្រះអង្គដើម្បីសមាគមគ្នាជួយអ្នកដទៃឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យអ្នកដទៃទៅកមុកបាន ប៉ុន្តែកូនមិនអាចចូលរួមសម្ដែងរបាំជាមួយគេបានទេលោកពុក នេះបញ្ហាកូនមានល្ងាចនេះយើងឃើញល្ងាចនេះកូនត្រូវរំជាមួយពួកគេ អ
Quique Figaredo es misionero en Camboya desde los años 80. Desde el primer momento, advirtió que los chicos víctimas de las minas antipersona no solo habían perdido sus brazos o piernas, sino también el alma. Se les había roto su futuro, sus amistades y su relación con Dios. La silla Mekong fue un instrumento valioso para devolverles la estabilidad perdida. Sin embargo, falta mucho por hacer. Tu papel es imprescindible para la misión. Muchos niños esperan que este compromiso de fe y caridad te tenga a ti como colaborador. No dejes solos a los misioneros. DOM 2013. Una hermosa historia de cómo un misionero no solamente va a hablar de religión, sino que va a comprometerse. También el anuncio del Evangelio implica esto, ¿no? Anunciar a un Cristo que es liberador, que es amor, que busca precisamente la dignidad de las personas y que cada uno nos podamos desarrollar más allá de las dificultades, de los problemas, no siempre causados por Dios, sino también muchas veces, como veíamos en este caso, por la mano de los hombres. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a continuar hablando de esta tarea fundamental de la Iglesia, que es la tarea de misionar, de encender luces en los corazones de toda la humanidad. La pausa y volvemos en Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche hablando sobre la tarea de la Iglesia y sobre todo la tarea misionera. Hay un tema que seguramente muchos conocen que se llama Alma Misionera y que de alguna manera se ha transformado en el himno de los misioneros, en el sentido de que refleja también con sus palabras y con su música lo que un misionero siente. Vamos a ver parte de este tema en este clip musical con las realidades a las que un misionero también está llamado a llevar la buena noticia de Jesús. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras. No importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame
necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Es un hermoso tema que seguramente muchos lo conocen y que refleja este sentir del misionero de querer ser enviado y estar dispuesto a ir a cualquier lado, a poder anunciar esta buena noticia de Jesús. Es lo que estamos invitados todos, a lo que estamos enviados todos, ¿no? Juan Pablo II decía esto tan lindo como Pablo VI, recordando las palabras de Pablo VI, de que la iglesia existe para evangelizar, ¿no? Y que realmente es algo esencial a la iglesia, no es algo añadido, no es algo facultativo, sino que verdaderamente es algo que todos tenemos que poder realizar. No tener miedo de anunciar el evangelio, porque en definitiva es como luces que vamos encendiendo en un mundo donde muchas veces hay tinieblas y que necesita también esta presencia de Jesús. Hace algunos años también, para promover la tarea misionera, un grupo realizó un clip muy lindo que grafica a través de la luz lo que significa el ser misionero y llevar esta buena noticia. Lo vemos. En México hay millones de católicos. En el mundo, muchos más. Todos dicen creer en Dios. Todos parecen tener fe. Sin embargo, ¿cuántos se han olvidado de Cristo? ¿Cuántos se confiesan frecuentemente? ¿Cuántos comulgan? ¿Cuántos rezan en las mañanas? ¿Cuántos en las noches? ¿Cuántos no se casan? ¿Cuántos se divorcian? ¿Cuántos se han alejado de la misericordia de Dios? ¿Cuántos no la conocen? Verdaderamente, parece que nuestra fe pende de un hilo, pero aún no está extinta. Ha llegado el momento de recordar que tenemos una responsabilidad muy grande. Somos apóstoles. Porque aunque parezca tenue tu luz, esta puede generar una ola de cambio. Porque si todos experimentaran el amor misericordioso de Cristo, si descubrieran la belleza y la bondad de Dios, nuestra luz sería auténtica portadora de esperanza. La esperanza que nos hace fuertes en los momentos de mayor dificultad. Y entre tantos millones, solo es necesario que uno se atreva. Es una hermosa forma de poder ver también cómo muchas veces tenemos que superar el miedo, cómo muchas veces tenemos que superar el estatismo, ¿no? Que también nos hablaba Monseñor Lozano cuando escuchábamos al principio, y que del que nos habla el Papa Francisco, estas tentaciones que a veces se van presentando en nuestro tiempo de quedarnos quietos y de olvidarnos a qué estamos llamados, a qué estamos enviados. También muchas veces se pueden presentar estas dificultades que nos hacen parecer que estamos en medio de un desierto, con cansancio y con desánimo, que son dos tentaciones de nuestro tiempo y de nuestra época. Por eso, en otro video, para promocionar también el tema misionero y los grupos misioneros, también este mismo grupo hizo hace algunos años este hermoso spot donde nos muestra cómo en definitiva tenemos que poder dar el paso, poder subir alto para poder entonces también encontrar el horizonte. ¿En qué estaba pensando? Cuando estás perdido, lo único que necesitas para poder continuar es ese pequeño salto de fe. A veces el ambiente sofoca, no te deja escuchar o ver nada más. Estás tan acostumbrado a vivir en la comodidad que te impide entender eso que está fuera de lo común y lo ordinario.
No todos resisten el camino. No todos están dispuestos a amar más allá y salir de uno mismo para encontrarse con algo diferente. Qué fácil sería regresar y seguir siendo el mismo. Pero seguí caminando, con la esperanza de encontrar el rumbo. Pensé que nunca lo lograría. De pronto, ocurrió algo que me tomó por sorpresa. Esa pequeña brisa en el silencio me permitió entender que no estaba solo y que Él siempre estuvo conmigo. Solo tienes que buscar para encontrarlo y dar ese pequeño salto de fe. No sé si fue la sed física o interior, esa sed de querer amar, pero me levanté. De pronto no importó nada más, lo di todo sin esperar nada a cambio. Solo entregándome por completo pude descubrir el verdadero significado del amor y descubrirlo a Él. La única manera de que lo entiendas es que lo vivas y lo compartas, para que otros experimenten el amor verdadero. Superar las dificultades, superar las tentaciones de nuestro tiempo, el desánimo, el desgano, también muchas veces el creer que no tiene sentido, ¿no? Hemos sido enviados por Cristo, como veíamos al principio de nuestro programa, en ese mandato misionero, ¿no? Recordar siempre que la palabra misión significa envío, ¿no? Somos enviados por alguien, somos enviados por Dios, somos enviados por la Iglesia. Por eso nunca hay que tener miedo de anunciar el Evangelio, sino todo lo contrario, saber que Jesús está con nosotros para impulsarnos y para ayudarnos en esta tarea. Les agradecemos por haber compartido con nosotros esta noche este programa donde hemos querido acercarnos a esta realidad de para qué existe la Iglesia. La Iglesia existe para misionar, la Iglesia existe para que el mensaje de Jesús sea conocido hasta los confines de la tierra y de esta manera también todos puedan disfrutar de este hermoso regalo de la salvación que nos ha traído Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la semana que viene en Cuestión de Fe.